En este estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689 ayudará mucho a quienes quieren comprender mejor su contexto, las fuentes y los distintivos bautistas reformados. Este estudio será recomendable por tres razones esenciales. En primer lugar, porque argumentaremos a partir de la legitimidad y el uso de las confesiones, algo que sin duda ha desaparecido hoy en día. En segundo lugar, porque mostraremos cuál fue el contexto histórico de los bautistas particulares y las fuentes que se usaron para esta confesión. En tercer lugar, porque a través del estudio de los 32 capítulos de la Confesión de Fe Bautista, que desarrollaremos párrafo a párrafo, mostraremos cuáles son las diferencias con la teología de los congregacionalistas, presbiterianos y grupos contemporáneos que desecharon muchas de estas enseñanzas. Lastimosamente, los protestantes de hoy en día interpretamos muy diferente de las interpretaciones reformadas. Otros ignorando las raíces de su fe, y ni qué hablar de aquellos que dicen: yo no sigo a Lutero, yo no sigo a Calvino, yo solo sigo a Jesús. Déjame decirte, amigo protestante, que desde ya, cuando explicas la Biblia, ya tienes una confesión de fe. Gente escucha tu explicación, o sea, tu interpretación, y cree en tu interpretación expuesta por ti. Déjame decirte desde ya que al explicarla te conviertes en un intérprete como los reformadores. Pregunto, ¿acaso esto no es así? Los reformadores utilizaron solo la Biblia como fuente de interpretación. La diferencia es que estas interpretaciones o confesiones de fe se expusieron en los concilios a la luz del pueblo cristiano protestante, para debatirlas a la luz de la Biblia, y se escribieron para mostrar transparencia, sinceridad, para el rápido reconocimiento del error, para fomentar una unidad espiritual, no solo unidad en el amor de Dios, sino también una unidad doctrinal. La diferencia de hoy en día es que tu interpretación es oral y no escrita. Tu interpretación es debatida a la luz de un grupo cerrado reducido de cristianos contemporáneos, y muchas interpretaciones a la luz de tus propios razonamientos, y no pasándolo por el filtro de las interpretaciones de estos 2000 años. Aún más, interpretaciones que se dio en el tiempo de la Reforma. Sabes, mi amigo, que si se pasaran por estos filtros tus interpretaciones de hombres, como lo llaman hoy en día, no pasarían la prueba para ser llamada tu interpretación una interpretación bíblica, histórica, acorde de estos 2000 años. ¿O crees tú, hermano, que el Espíritu Santo solo te iluminó a ti y a tu denominación? ¿Crees eso en verdad? ¿Que dejó en completa oscuridad y religiosidad a las iglesias que existieron en estos 2000 años? ¿En verdad eso piensas? Pensar esto no sería tomar en cuenta lo siguiente. En Efesios 4, del 9 al 12 dice el Señor Jesucristo que ha capacitado y ha establecido maestros en su iglesia. A través de estos últimos 2000 años había una multitud de pastores, evangelistas y teólogos que el Señor ha capacitado para enseñar la palabra de Dios y formular el entendimiento que la iglesia tiene de la fe, que fue una vez dada a los santos con una historia tan rica, hermano, y larga, una en la que el Señor ha estado edificando su iglesia sin que las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Seríamos necios si no consideráramos lo que han enseñado los grandes teólogos de los siglos pasados. Las novedades teológicas en cuanto a doctrinas principales realmente son herejías. Y al afirmar una confesión histórica que radica en la tradición de la ortodoxia histórica, nos identificamos con una gran multitud de hombres piadosos que creían lo mismo, incluyendo los puritanos, los reformadores, padres apostólicos
Y más importante, los apóstoles y aún más el Señor Jesucristo mismo. Ignorar este legado, estas aportaciones de interpretaciones de 2000 años sería antibíblico, necio y soberbio. Sin más preámbulo, comencemos. Primero, la legitimidad y el uso de las confesiones. Es muy importante de analizar si es legítimo o no usar confesiones y cuáles son las razones para hacerlo, especialmente cuando la Iglesia contemporánea hoy en día ha abandonado esta práctica histórica. Aquí algunos argumentos. El primer argumento es que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Por tanto, esto quiere decir que la verdad le fue confiada a la Iglesia, por lo que ella tiene el propósito de conservar la verdad, defenderla contra sus enemigos y propagarla. Pero si la Iglesia no define qué es verdad, entonces, ¿qué va a defender? La Iglesia ha publicado confesiones de fe, una actividad que históricamente ha considerado como un medio legítimo para el cumplimiento de su deber. Históricamente, la Iglesia ha tenido concilios donde se ha establecido declaraciones teológicas que son usados como confesiones de ortodoxia cristiana. Una confesión de nuestra lealtad a la Biblia no es suficiente. Las negaciones más radicales de la verdad bíblica coexisten frecuentemente con un profesado reconocimiento de la autoridad y el testimonio de la Biblia. Cuando los hombres utilizan las palabras mismas de la Biblia para promover la herejía, cuando la palabra de verdad es pervertida para servirla para el error, nada menos que una confesión de fe sirve públicamente para trazar las líneas divisoras entre la verdad y el error. Esto nos muestra que no es suficiente decir creo en la Biblia, sino que debemos como Iglesia definir qué cosas de la Biblia creemos, y una confesión de fe es un instrumento adecuado para hacerlo. La confesión es un instrumento útil para la enseñanza pública de la congregación, además de ser un breve resumen, tratado teológico que facilita grandemente el conocimiento de las doctrinas esenciales del cristianismo. El segundo argumento es que las confesiones sirven como norma pública de comunión y disciplina. Si la Iglesia va a guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3, debe tener una unidad doctrinal en la cual basarse. Ningún miembro de la Iglesia que no tiene confesión podría ser acusado de falta de unidad si enseña alguna cosa contraria a lo que se cree, pues no hay definición de cuáles son sus creencias. Y todo hombre sabio, antes de unirse a una iglesia, deseará saber cuál es su credo. Tiene derecho a saber lo que cree la iglesia, y la iglesia tiene derecho a saber lo que cree él. Ahora bien, tener un credo no publicado como prueba de comunión es un desorden, por no decir que es deshonesto. Una iglesia sin confesión no tendrá un filtro teológico para los aspirantes a la membresía, como tampoco tendrá una base teológica de comunión entre los miembros. En cambio, el tener una confesión ayuda en la comunión de la congregación, pues habrá una fe común, la cual se puede promover la comunión. Además, en el caso de diferencias teológicas, la confesión es un instrumento que ayuda a resolverlas, o en el caso de falsas doctrinas es un instrumento para aplicar disciplina. El tercer argumento es que las confesiones de fe sirven como norma para evaluar a los ministros de la palabra. Los ministros de la palabra de Dios deben ser hombres fieles, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, retenedores de la palabra,
fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Tito 1:9. En estos tiempos donde la sana doctrina escasea en los cristianos contemporáneos, es muy importante tener algún elemento de prueba para los predicadores. Una confesión de fe hace relativamente fácil para la iglesia inquirir acerca de la ortodoxia doctrinal de una persona en el amplio campo de la verdad bíblica. Si una confesión de fe, la evaluación que hace una iglesia de sus ministros es fortuita y superficial, en el mejor de los casos, y la iglesia estará en gran peligro de imponer las manos a neófitos y herejes, todo porque no mide los candidatos al ministerio con una norma amplia y profunda. Si queremos que las iglesias de hoy en día no sean engañadas y guiadas por lobos vestidos de oveja, lo que ella debe hacer es evaluar a los candidatos o pastores por medio de una confesión de fe. La iglesia que no tiene una confesión de fe está expuesta a cualquier engaño doctrinal de una manera más fácil que una que la tiene. Y el cuarto argumento es: las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. Una de las cosas más perdidas en el pueblo cristiano de hoy es la identidad, y esto se debe a que no conocen su historia confesional. Por ejemplo, muy pocos bautistas saben que la práctica de las confesiones fue algo muy común en la historia de la iglesia. Tan solo por nombrar algunas de las confesiones, como la de 1644, como la confesión de New Hampshire y la confesión de Filadelfia. Es más que suficiente para darnos cuenta lo que esta práctica fue común entre los bautistas y hoy casi no existe. Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas más doctrinas divinas puedan acordar una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad. Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menor serán sus vínculos de unión y cohesión. El clamor moderno es: menos credo, más libertad. Es una degeneración para pasar de los vertebrados a las medusas, que implica menos unidad y menos moralidad, y significa más herejía. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano se llenará de herejía indetectable y sin corregir, pero sin duda mortal.